El sol de la mañana caía con fuerza sobre el taller mecánico en la colonia industrial de Guadalajara, cuando Roberto Méndez terminaba de ajustar la última tuerca del sistema de frenos de una camioneta Silverado. Tenía 42 años y llevaba más de 20 dedicándose a la mecánica automotriz. Sus manos callosas y manchadas de grasa contaban la historia de miles de motores reparados, de incontables problemas resueltos con nada más que experiencia y dedicación. El pequeño taller donde trabajaba estaba ubicado en una zona industrial modesta, rodeado de otros negocios similares que luchaban día a día por mantenerse a flote. Las paredes de concreto descascarado y el piso manchado de aceite no hacían justicia al nivel de conocimiento técnico que se manejaba ahí dentro. Roberto vestía un overol desgastado que alguna vez fue azul marino, pero que ahora mostraba múltiples tonalidades de grises y negros, producto de años de uso. Su rostro curtido por el sol y las largas jornadas de trabajo mostraba arrugas prematuras, pero sus ojos oscuros conservaban una chispa de determinación que nunca se había apagado. Ese día en particular comenzó como cualquier otro. Roberto había llegado al taller a las 6 de la mañana, una hora antes de que abriera oficialmente, porque le gustaba adelantar trabajo y revisar los vehículos que tenía pendientes. La verdad es que el taller ni siquiera era suyo, pertenecía a don Arturo Salinas, un hombre mayor que le había dado la oportunidad de trabajar ahí hace 15 años y que ahora, debido a problemas de salud, dejaba que Roberto prácticamente manejara todo el negocio. El salario era modesto, apenas alcanzaba para mantener su pequeño departamento en una zona no muy favorable de la ciudad, y para enviar algo de dinero a su madre que vivía en un pueblo cercano a Guadalajara. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal, suscribiéndote y dejando tu like, así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Lo que nadie en ese taller sabía, lo que ni siquiera don Arturo imaginaba, era que Roberto Méndez guardaba un secreto que transformaba completamente la percepción de quién era realmente. 12 años atrás, cuando apenas tenía 30, Roberto había invertido los ahorros de toda su vida en acciones de una empresa automotriz emergente llamada Autogrupo del Pacífico. En aquel entonces, la compañía estaba comenzando y las acciones costaban una fracción de su valor actual. Roberto había usado cada peso que tenía, incluso había vendido un pequeño terreno que heredó de su padre para comprar un paquete considerable de acciones. La gente de su entorno pensó que estaba loco, que un mecánico no tenía nada que hacer invirtiendo en la bolsa. Pero Roberto había investigado a fondo, había estudiado el mercado automotriz y tenía un presentimiento que resultó ser absolutamente acertado. Con el paso de los años, Autogrupo del Pacífico se convirtió en uno de los consorcios automotrices más importantes del occidente de México, con concesionarias, talleres especializados y una red de distribución que abarcaba 5 estados. Las acciones que Roberto había comprado por una miseria ahora valían millones de pesos. Se había convertido en uno de los accionistas minoritarios más importantes de la empresa, con suficiente poder de voto como para influir en decisiones importantes del consejo directivo. Sin embargo, Roberto nunca había revelado su identidad a la directiva de la empresa. Siempre operaba a través de un fideicomiso y un despacho de abogados que manejaba sus intereses. ¿Por qué mantenía este secreto? La respuesta era simple para él. Roberto amaba su trabajo como mecánico, amaba el olor del aceite de motor, el desafío de diagnosticar fallas complejas, la satisfacción de devolver un vehículo funcionando perfectamente a su dueño. El dinero que ganaba con sus acciones lo reinvertía o lo donaba a causas que consideraba importantes,
principalmente becas para jóvenes de escasos recursos que querían estudiar carreras técnicas. Vivía modestamente porque así lo había hecho toda su vida y no veía razón para cambiar. Esa mañana, mientras Roberto revisaba el sistema de transmisión de un Jetta, escuchó el sonido distintivo de un motor de lujo acercándose al taller. Por el ruido del V8 y el patrón de aceleración, supo inmediatamente que se trataba de una BMW X5, probablemente del año modelo más reciente. Era inusual que un vehículo de ese tipo llegara a un taller tan modesto como el de don Arturo. Generalmente, los dueños de autos de lujo preferían las agencias oficiales o talleres especializados de zonas exclusivas. Roberto salió del taller limpiándose las manos en un trapo grasoso y vio estacionarse frente a la entrada una BMW X5 negra brillante, efectivamente del último modelo. Del vehículo descendió una mujer de aproximadamente 35 años, vestida con un traje sastre color crema que probablemente costaba más que el salario mensual de Roberto. Su cabello castaño estaba perfectamente peinado, llevaba gafas de sol de diseñador y sostenía un bolso de marca que Roberto reconoció porque había visto anuncios en revistas. La mujer caminó hacia el taller con pasos seguros y una expresión que denotaba cierta impaciencia. Sus tacones resonaban contra el concreto irregular del suelo. Cuando vio a Roberto con su overol sucio y sus manos manchadas de grasa, su expresión cambió a una mezcla de desconfianza y ligero desprecio. Roberto estaba acostumbrado a ese tipo de miradas. Las recibía frecuentemente de clientes que juzgaban su apariencia antes de conocer su competencia profesional. «Disculpe», dijo la mujer con un tono que denotaba poca paciencia. «Mi camioneta está haciendo un ruido extraño en la parte delantera cuando freno. ¿Hay algún mecánico competente que pueda revisarla?» Roberto notó el énfasis en la palabra competente, como si dudara que en ese lugar pudiera encontrar a alguien con las habilidades necesarias. En lugar de ofenderse, simplemente asintió con cortesía. «Soy Roberto Méndez, mecánico con más de 20 años de experiencia. Puedo revisar su vehículo si gusta, señora», respondió con voz calmada y profesional. La mujer lo observó de arriba abajo, su mirada deteniéndose en las manchas de grasa del overol, en sus manos callosas, en su apariencia humilde. «¿Tiene experiencia con vehículos BMW? Es un modelo del año, no quiero que me lo descompongan más», dijo con un tono que rozaba la grosería. Roberto mantuvo su compostura. Había lidiado con clientes difíciles durante toda su carrera y había aprendido que la mejor respuesta era demostrar profesionalismo sin importar el trato que recibiera. «Tengo experiencia con todo tipo de vehículos, señora, incluyendo marcas europeas de alta gama. Si me permite, puedo hacer un diagnóstico sin compromiso», explicó Roberto. La mujer suspiró como si estuviera haciéndole un favor inmenso al permitirle siquiera tocar su preciada camioneta. «Está bien, pero rápido. No tengo todo el día», dijo señalando hacia el vehículo. Roberto se acercó a la BMW y le pidió a la mujer que encendiera el motor. Mientras ella lo hacía desde el interior, él escuchaba atentamente el funcionamiento del sistema. Luego le pidió que acelerara ligeramente y que después presionara el freno. El ruido se hizo evidente de inmediato, un chirrido metálico que provenía claramente del sistema de frenos delantero del lado del conductor. «¿Puede darme las llaves para hacer una prueba de manejo?», preguntó Roberto con profesionalismo. La mujer dudó visiblemente. «¿Una prueba de manejo? No sé si sea necesario», dijo mirando nuevamente el aspecto descuidado de Roberto. «Es parte del diagnóstico profesional, señora. Necesito sentir el comportamiento del freno en movimiento para determinar exactamente cuál es el problema», explicó Roberto con paciencia. Con evidente desgano, la mujer le entregó las llaves como si estuviera confiándole sus joyas más preciadas.
Roberto se subió a la camioneta, ajustó el asiento y los espejos y salió del taller para dar una vuelta a la manzana. La BMW era un vehículo hermoso, equipado con la última tecnología, pero para Roberto era simplemente otra máquina que necesitaba ser diagnosticada correctamente. Durante la prueba de manejo, confirmó sus sospechas iniciales. El ruido se producía específicamente cuando aplicaba los frenos a velocidades medias o altas, y había una ligera vibración en el pedal que indicaba un problema en los discos de freno. Cuando regresó al taller y se bajó de la camioneta, la mujer ya lo esperaba afuera con los brazos cruzados y una expresión de impaciencia. ¿Y bien? ¿Qué tiene?, preguntó de forma cortante. Roberto se limpió las manos en el trapo que siempre llevaba en el bolsillo del overol. El problema está en los discos de freno delanteros, específicamente el del lado del conductor. Está cristalizado, es decir, el metal se ha endurecido de manera irregular debido al calor excesivo. Esto causa el chirrido y la vibración al frenar. También noto que las balatas están desgastadas de forma dispareja, lo que indica que probablemente el sistema no ha recibido el mantenimiento preventivo adecuado, explicó Roberto con precisión técnica. La mujer frunció el ceño. Eso es imposible. Este vehículo tiene apenas 30.000 kilómetros y siempre lo he llevado a la agencia para su servicio, dijo defensivamente. Con todo respeto, señora, el desgaste de los frenos no depende únicamente del kilometraje, sino del tipo de manejo. Si se frena bruscamente con frecuencia o si se conduce en zonas con muchas pendientes, los frenos se desgastan más rápido y generan más calor, lo que produce la cristalización de los discos, explicó Roberto, manteniendo un tono educativo y no confrontativo. La mujer pareció molestarse por la implicación de que su forma de manejar podría ser parte del problema. ¿Y cuánto costaría arreglar eso?, preguntó con sequedad. Roberto hizo un cálculo mental rápido. Los discos originales BMW para este modelo cuestan alrededor de 4.000 pesos cada uno. Necesita 2. Las balatas delanteras cuestan aproximadamente 2.500 pesos el juego. La mano de obra para el cambio completo sería de 1.500 pesos. En total, estamos hablando de aproximadamente 12.000 pesos, dijo con honestidad. La mujer soltó una risa sarcástica. ¿12.000 pesos? ¿Me está queriendo ver la cara? Seguramente piensa que por venir en una camioneta de lujo voy a pagar lo que sea, dijo con tono acusatorio. Roberto se sintió ofendido por primera vez en la conversación, pero mantuvo su compostura profesional. Señora, ese es el precio real de las refacciones originales más mi mano de obra. Si quiere, puedo mostrarle los catálogos de precios de las partes. No estoy tratando de cobrarle de más. De hecho, mi tarifa de mano de obra es considerablemente menor que la de una agencia BMW, explicó con calma. Claro, todos dicen lo mismo. Apuesto que ni siquiera tiene un lugar decente donde dormir y quiere sacarme 12.000 pesos, dijo la mujer con un tono despectivo y burlón que claramente pretendía humillar a Roberto. La frase cayó como una bofetada. Roberto sintió como la sangre le subía al rostro, no por vergüenza de su situación económica real, sino por la falta de respeto y la prepotencia con la que esta mujer se dirigía a él. Durante toda su vida, Roberto había enfrentado prejuicios por ser mecánico, por trabajar con las manos, por tener grasa bajo las uñas, pero nunca había permitido que eso afectara su dignidad o su autoestima. «Señora», dijo Roberto con voz firme pero controlada, «mi situación económica personal no tiene nada que ver con el diagnóstico técnico que le estoy dando, ni con los precios de mercado de las refacciones para su vehículo. Si desea una segunda opinión, está en todo su derecho de llevar su camioneta a otro taller o a la agencia».
Yo simplemente le estoy dando un diagnóstico profesional basado en más de 20 años de experiencia. La mujer rió nuevamente de forma despectiva. ¿20 años de experiencia? Pues no se le nota. ¿Sabe qué? Tiene razón. Voy a llevar mi camioneta a un lugar donde realmente sepan lo que hacen, no a un taller de mala muerte atendido por alguien que seguramente duerme en la calle, dijo tomando las llaves de las manos de Roberto. Sin decir más, la mujer subió a su BMW y arrancó el motor haciendo chirriar las llantas al salir del taller, como si quisiera demostrar su desprecio de la manera más evidente posible. Roberto se quedó parado en la entrada del taller, observando cómo la camioneta negra se alejaba. Sentía una mezcla de emociones, decepción por el trato recibido, frustración por no poder hacer que la mujer entendiera que estaba rechazando un diagnóstico correcto, y una extraña curiosidad por saber quién era esa persona tan arrogante. Don Arturo, que había presenciado parte de la escena desde el interior del taller, se acercó a Roberto con expresión preocupada. «¿Qué pasó, Roberto? ¿Por qué se fue así la clienta?», preguntó el anciano. Roberto suspiró. «Nada, don Arturo. Solo una persona que prefiere pagar más en otro lado porque este lugar no le parece lo suficientemente elegante», respondió sin entrar en detalles de los comentarios hirientes que había recibido. El resto del día transcurrió con normalidad. Roberto atendió otros 3 vehículos, todos con problemas que resolvió satisfactoriamente. Pero su mente volvía constantemente a la interacción con la mujer de la BMW. No era el desprecio lo que le molestaba, había enfrentado actitudes similares antes. Era algo más, una sensación de que conocía a esa persona de algún lado, aunque no lograba ubicar de dónde. Esa noche, en su pequeño departamento, Roberto encendió su computadora para revisar cómo hacía semanalmente los reportes financieros de Autogrupo del Pacífico. Como accionista importante, recibía información detallada sobre el desempeño de la empresa, las decisiones del consejo directivo y los planes de expansión. Mientras revisaba los documentos, se encontró con la convocatoria para la Junta de Accionistas que se llevaría a cabo en 2 semanas. Era una reunión importante donde se discutiría la apertura de nuevas sucursales y la posible adquisición de una cadena de talleres especializados. Roberto normalmente no asistía a estas juntas, prefería enviar su voto por escrito a través de sus abogados. Pero esta vez sintió la curiosidad de asistir personalmente. Entre los documentos, encontró la lista de los principales directivos de la empresa. Al revisar los nombres, se detuvo en uno en particular, directora de operaciones, Valeria Santibáñez Cortés. Junto al nombre había una fotografía profesional. Roberto sintió que el corazón se le detenía por un segundo. Era ella, la mujer de la BMW, que había estado en su taller esa mañana, la misma que lo había humillado y despreciado. Valeria Santibáñez era la directora de operaciones de Autogrupo del Pacífico, la empresa de la cual Roberto era uno de los accionistas más importantes. La ironía de la situación era casi cómica. Esta mujer, que lo había tratado con tanto desprecio, que había asumido que él era un mecánico pobre que probablemente dormía en la calle, trabajaba para una empresa donde Roberto tenía poder de voto suficiente como para influir en decisiones importantes, incluida potencialmente su continuidad en el puesto. Roberto leyó más sobre Valeria Santibáñez. Según su perfil, tenía 36 años. Era egresada de una universidad prestigiosa con un MBA en Administración de Empresas y llevaba 3 años en Autogrupo del Pacífico. Había llegado con credenciales impresionantes y había implementado varias estrategias de eficiencia operativa que habían aumentado las ganancias de la empresa. En el papel, era una ejecutiva competente y exitosa. Sin embargo,
Roberto ahora conocía otro lado de ella, el de una persona capaz de juzgar y despreciar a otros basándose únicamente en las apariencias. Alguien que carecía de la humildad básica para tratar con respeto a las personas independientemente de su posición social o económica. Durante los siguientes días, Roberto no pudo dejar de pensar en el encuentro y en la revelación de quién era realmente Valeria. Se debatía internamente sobre qué hacer con esta información. Una parte de él quería simplemente olvidar el incidente, seguir con su vida tranquila como mecánico y mantener su anonimato como accionista. Pero otra parte, una parte que rara vez salía a la superficie, sentía que Valeria necesitaba aprender una lección sobre humildad y respeto. No se trataba de venganza. Roberto no era una persona vengativa, sino de enseñanza. El viernes de esa semana, Roberto recibió una llamada de su abogado, el licenciado Germán Torres, quien manejaba sus asuntos relacionados con Autogrupo del Pacífico. Don Roberto, lo llamo para confirmar su asistencia a la Junta de Accionistas del próximo jueves. ¿Mantendrá su voto por escrito o finalmente asistirá en persona?, preguntó el abogado. Roberto reflexionó por un momento antes de responder. Voy a asistir personalmente, licenciado. Ya es tiempo de que la directiva conozca al accionista que he sido todos estos años, dijo con determinación. Se podía escuchar la sorpresa en la voz del licenciado Torres. ¿Está seguro, don Roberto? Usted siempre ha preferido mantener su privacidad. Estoy seguro. Prepare todo lo necesario para mi asistencia. Y licenciado, quiero que se mantenga esta información confidencial hasta el mismo día de la junta. Nadie debe saber que asistiré, instruyó Roberto. Durante la semana siguiente, Roberto se preparó meticulosamente para la junta de accionistas. Estudió a fondo todos los temas que se discutirían, revisó los estados financieros de la empresa, analizó las propuestas de expansión y, sobre todo, investigó más sobre las operaciones que dirigía Valeria Santibáñez. Descubrió que, si bien sus números eran impresionantes en términos de eficiencia y ganancias, había reportes internos que indicaban problemas de clima laboral en los departamentos que ella supervisaba. Varios empleados habían presentado quejas sobre trato descortés y prepotente, aunque ninguna había prosperado oficialmente. Roberto también investigó sobre la propuesta más importante que se discutiría en la Junta, la adquisición de una cadena de talleres mecánicos especializados en la zona metropolitana de Guadalajara. Era una inversión considerable que podría expandir significativamente las operaciones de Autogrupo del Pacífico. Valeria Santibáñez era la principal impulsora de esta adquisición y había preparado un reporte extenso defendiendo la viabilidad del proyecto. Sin embargo, Roberto, con su experiencia de más de 20 años en el sector, identificó varios problemas potenciales que el reporte de Valeria no consideraba adecuadamente. Los talleres que se proponía adquirir tenían buena ubicación y equipo moderno, pero Roberto conocía el mercado local lo suficientemente bien como para saber que algunos de esos establecimientos habían tenido problemas de reputación por cobros excesivos y diagnósticos incorrectos. El jueves llegó más rápido de lo que Roberto esperaba. Esa mañana se levantó temprano, pero en lugar de ponerse su overol de trabajo habitual, se vistió con uno de los 2 trajes que poseía, un traje oscuro que había comprado años atrás para ocasiones especiales, pero que rara vez usaba. Se afeitó cuidadosamente, se peinó hacia atrás su cabello canoso y se miró al espejo. La transformación era notable. Sin el overol manchado de grasa, sin la apariencia descuidada del trabajo diario, Roberto Méndez parecía exactamente lo que era: un hombre de negocios exitoso, un accionista importante de una empresa multimillonaria.
La junta de accionistas se llevaría a cabo en el hotel más exclusivo de Guadalajara, en un salón de eventos del piso 20, con vistas panorámicas de la ciudad. Roberto llegó 15 minutos antes de la hora programada. En la recepción del evento se identificó con el licenciado Torres, quien lo esperaba con una sonrisa discreta. «Don Roberto, me da mucho gusto verlo finalmente en persona en uno de estos eventos», dijo el abogado estrechando su mano. «Todo está listo. He preparado una carpeta con toda la documentación que necesitará y su lugar está reservado en la mesa principal, como corresponde a un accionista de su importancia». Roberto asintió agradecido y entró al salón donde se celebraría la junta. Era un espacio amplio y elegantemente decorado. Ya había varias personas presentes, otros accionistas y miembros del Consejo Directivo de Autogrupo del Pacífico, conversando en pequeños grupos. Roberto reconoció algunas caras de las fotografías que había visto en los reportes corporativos. Tomó asiento en su lugar designado y comenzó a revisar los documentos que le había preparado el licenciado Torres. Mientras lo hacía, más personas fueron llegando al salón. A las 10 de la mañana en punto, cuando la junta estaba por comenzar, Roberto levantó la vista y la vio entrar. Valeria Santibáñez caminaba hacia la mesa principal con la misma seguridad y aire de superioridad que había mostrado en el taller. Vestía un traje ejecutivo color azul marino, llevaba el cabello perfectamente peinado y sostenía una carpeta de piel fina bajo el brazo. No había visto a Roberto aún, estaba concentrada saludando a otros directivos y accionistas que ya conocía. El presidente del Consejo Directivo, el ingeniero Ricardo Maldonado, un hombre de 65 años, con reputación de ser justo y visionario, tomó su lugar al centro de la mesa principal y dio inicio a la junta. «Buenos días a todos. Agradecemos su presencia en esta junta extraordinaria de accionistas de Autogrupo del Pacífico. Antes de comenzar con los puntos de la agenda, quisiera hacer una mención especial», dijo el ingeniero Maldonado, mirando directamente hacia donde estaba Roberto. «Hoy tenemos el honor de contar por primera vez con la presencia personal de uno de nuestros accionistas más importantes y antiguos, el señor Roberto Méndez Aguirre, quien ha sido parte fundamental de esta empresa desde sus inicios hace 12 años. Un murmullo de sorpresa recorrió el salón. Varios de los presentes voltearon a ver a Roberto con curiosidad y respeto. Valeria Santibáñez, quien estaba revisando unos documentos en su tablet, levantó la mirada al escuchar el nombre. Cuando sus ojos se encontraron con los de Roberto, su rostro palideció visiblemente. Se podía ver cómo el reconocimiento cruzaba su expresión, seguido inmediatamente por shock, incredulidad y finalmente vergüenza. Roberto mantuvo una expresión neutral y profesional, asintiendo cortésmente al reconocimiento del ingeniero Maldonado. «Es un placer estar aquí, ingeniero. He seguido el crecimiento de esta empresa con gran interés todos estos años, y me complace poder participar directamente en esta reunión», dijo Roberto con voz calmada pero firme. La junta procedió con su agenda normal. Se discutieron los reportes financieros del último trimestre, que mostraban un crecimiento sostenido de las operaciones. Se aprobaron varias propuestas menores relacionadas con actualizaciones de infraestructura y programas de capacitación. Durante todo este tiempo, Roberto podía ver cómo Valeria evitaba hacer contacto visual con él, claramente perturbada por su presencia. Finalmente, se llegó al punto más importante de la agenda, la propuesta de adquisición de la cadena de talleres mecánicos. Valeria, como directora de operaciones, era quien debía presentar el caso. Se puso de pie, visiblemente menos segura de lo que probablemente había planeado estar, y comenzó su presentación. «Estimados miembros del Consejo y accionistas»,
comenzó Valeria, su voz mostrando un ligero temblor que intentaba disimular. La propuesta que presento hoy representa una oportunidad estratégica de expansión que podría incrementar significativamente nuestra participación en el mercado de servicios automotrices de Guadalajara y zona metropolitana. Durante los siguientes 20 minutos, Valeria presentó su caso con diapositivas, gráficas y proyecciones financieras. Tenía que admitirse que era una presentación profesional y bien preparada. Explicó cómo la adquisición de estos 5 talleres les daría presencia en zonas estratégicas de la ciudad, cómo podrían optimizar operaciones y reducir costos mediante economías de escala, y cómo las proyecciones indicaban un retorno de inversión en menos de 3 años. Cuando terminó su presentación, el ingeniero Maldonado abrió el espacio para preguntas y comentarios. Varios accionistas hicieron preguntas técnicas sobre financiamiento y estructura de la operación, que Valeria respondió con competencia. Roberto había permanecido en silencio durante toda la presentación, tomando notas ocasionales. Finalmente, levantó la mano para pedir la palabra. «Señor Méndez, tiene usted la palabra», dijo el ingeniero Maldonado. Roberto se puso de pie y miró directamente a Valeria, quien parecía estar conteniendo la respiración. Licenciada Santibáñez, su presentación es impresionante desde el punto de vista de números y proyecciones. Sin embargo, tengo algunas preocupaciones serias sobre esta adquisición que me gustaría que abordara. Comenzó Roberto con tono profesional pero firme. Valeria asintió nerviosamente. Por supuesto, señor Méndez. ¿Cuáles son sus preocupaciones? He investigado a fondo los talleres que propone adquirir. 3 de los 5 tienen historiales problemáticos de quejas de clientes por diagnósticos incorrectos y cobros excesivos. El taller Automotriz López, en la colonia americana, por ejemplo, ha sido reportado múltiples veces ante la Procuraduría del Consumidor por prácticas comerciales cuestionables. ¿Cómo planea manejar estos problemas de reputación que podrían afectar negativamente la imagen de Autogrupo del Pacífico?, preguntó Roberto. Se podía ver cómo Valeria no había anticipado esta pregunta tan específica. Bueno, señor Méndez, nuestra estrategia incluye implementar los estándares de calidad de Autogrupo en todos los talleres adquiridos, lo que naturalmente corregiría esos problemas, respondió intentando sonar segura. Naturalmente, cuestionó Roberto. Licenciada, los problemas de reputación en el sector automotriz no se corrigen simplemente cambiando procedimientos. Se requiere, en muchos casos, cambiar personal, reconstruir relaciones con la comunidad y, en algunos casos, hasta renombrar completamente el establecimiento. Su propuesta incluye un presupuesto específico para manejo de crisis de reputación y reconstrucción de imagen, porque no lo vi en su presentación. El silencio en el salón era palpable. Otros accionistas comenzaban a murmurar entre ellos, claramente preocupados por el punto que Roberto había señalado. Valeria intentó responder, pero era evidente que no tenía una respuesta preparada para ese cuestionamiento. Además, continuó Roberto, sus proyecciones financieras asumen que podremos mantener el volumen actual de clientes de estos talleres. Pero si su reputación es problemática, ¿no sería razonable esperar que al adquirirlos e implementar prácticas más honestas, inicialmente veamos una reducción de ingresos hasta que se reconstruya la confianza del cliente? Sus números no parecen considerar esta posibilidad. El ingeniero Maldonado intervino. Señor Méndez, sus puntos son muy válidos. ¿Sugiere que rechacemos completamente la adquisición? Roberto negó con la cabeza. No necesariamente, ingeniero. Sugiero que se haga una auditoría más profunda de cada uno de estos talleres, no solo de sus números, sino de su reputación en el mercado.
Propongo que se forme un comité que incluya personas con experiencia práctica en operaciones de talleres mecánicos, no solo administradores, para evaluar realmente qué estamos adquiriendo. Como alguien que ha trabajado en talleres mecánicos durante más de 20 años, puedo decirles que hay aspectos de este negocio que no se ven en las hojas de cálculo. Hubo asentimientos alrededor de la mesa. El ingeniero Maldonado tomó la palabra. Es una propuesta muy sensata, señor Méndez. ¿Estaría usted dispuesto a formar parte de ese comité evaluador? Roberto asintió. Estaría honrado de servir a la empresa de esa manera. La propuesta de adquisición se pospuso hasta que el comité pudiera presentar un reporte más completo. Valeria volvió a tomar asiento, claramente afectada por cómo había resultado su presentación. Cuando la junta terminó, aproximadamente 2 horas después, Roberto se preparaba para salir cuando el ingeniero Maldonado se le acercó. «Señor Méndez, ¿tiene unos minutos para conversar en privado?», preguntó el presidente del consejo. Roberto aceptó y ambos se dirigieron a una sala de reuniones más pequeña. Una vez solos, el ingeniero Maldonado fue directo. «Don Roberto, en todos estos años que ha sido accionista de esta empresa, ¿por qué nunca había asistido a una junta ni se había identificado públicamente?». Roberto se tomó un momento antes de responder. «Ingeniero, cuando invertí en Autogrupo hace 12 años, lo hice porque creía en el proyecto y porque tenía algo de dinero que quería hacer crecer. Pero nunca dejé mi trabajo como mecánico porque amo lo que hago. El dinero que he ganado con mis acciones lo he reinvertido o lo he usado para ayudar a otros. Pero nunca quise que mi identidad como accionista interfiriera con mi vida como trabajador. Me gusta ensuciarme las manos, resolver problemas mecánicos, trabajar con herramientas. Esa es mi verdadera pasión», explicó Roberto con honestidad. El ingeniero Maldonado sonrió con apreciación. «Es una perspectiva refrescante en un mundo donde muchos solo buscan el dinero y el estatus. Sus comentarios hoy sobre la adquisición fueron muy valiosos precisamente porque vienen de alguien que conoce el negocio desde adentro, no solo desde una oficina corporativa. Hablando de eso», continuó el ingeniero, «debo confesar que me preocupa un poco la licenciada Santibáñez. Es muy competente en números y estrategia, pero he recibido algunos reportes sobre problemas de trato con personal y clientes. ¿Usted tiene alguna impresión sobre ella?». Roberto consideró cuidadosamente su respuesta. Esta era su oportunidad para vengarse, si quisiera, para contarle al presidente del consejo sobre el trato despreciable que había recibido de Valeria. Pero Roberto no era ese tipo de persona. «Ingeniero, creo que la licenciada Santibáñez tiene mucho talento técnico y administrativo. Sin embargo, mi impresión es que tal vez le vendría bien recordar que en este negocio, al final del día, todo se trata de personas. Los clientes son personas, los empleados son personas, y todos merecen ser tratados con respeto independientemente de su posición o apariencia», dijo Roberto diplomáticamente. El ingeniero Maldonado asintió pensativamente. «Es una observación sabia. Gracias por su tiempo, don Roberto. Espero que esto sea el inicio de una participación más activa de su parte en la empresa». Cuando Roberto salió de la sala de reuniones, se encontró con Valeria Santibáñez, esperándolo en el pasillo. Se veía notablemente diferente a como lucía en el taller una semana atrás. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por una mezcla de vergüenza y nerviosismo. «Señor Méndez, ¿podría hablar con usted un momento?», preguntó con voz mucho más humilde que la que había usado cuando lo llamó prácticamente indigente. Roberto asintió, y ambos se alejaron hacia un rincón más privado del pasillo. Valeria tardó unos segundos en encontrar las palabras. «Yo no sé ni cómo comenzar a disculparme por la forma en que lo traté la semana pasada en su taller. Fui completamente grosera,
prepotente e irrespetuosa. Hice juicios terribles sobre usted, basándome únicamente en su apariencia y la ubicación de su taller. No tengo excusa para mi comportamiento, dijo Valeria, sus ojos mostrando genuino arrepentimiento. Roberto la observó en silencio por un momento antes de responder. Licenciada Santibáñez, aprecio su disculpa. Pero tengo que decirle que lo que más me preocupó de ese encuentro no fue el trato personal hacia mí. He enfrentado prejuicios toda mi vida por ser mecánico, por trabajar con mis manos. Lo que me preocupó fue ver que alguien en una posición de liderazgo en una empresa automotriz tuviera tan poco respeto por los profesionales que realmente hacen funcionar esta industria, los mecánicos, los técnicos, las personas que se ensucian las manos todos los días, dijo Roberto con firmeza, pero sin hostilidad. Valeria bajó la mirada. Tiene toda la razón. He estado tan enfocada en números, en eficiencias, en impresionar al consejo, que perdí de vista que este negocio se trata de servicio, de personas. Mi padre era mecánico, ¿sabe? Trabajó toda su vida en talleres hasta que pudo abrir el suyo propio. Pagó mi educación con el dinero que ganó, reparando autos. Y de alguna manera, en mi ambición por escalar corporativamente, olvidé de dónde vengo y comencé a ver el oficio de mi padre como algo menor, confesó Valeria con voz quebrada. Roberto sintió cómo su enojo se transformaba en compasión. Su padre debe haber sido un hombre muy trabajador y dedicado para poder pagar una educación universitaria con lo que ganaba como mecánico. Debería estar orgullosa de eso, no avergonzarse, dijo Roberto. Lo sé y lo estoy, o debería estarlo. Creo que en algún momento comencé a sentir que tenía que probar que era diferente, que era más que la hija de un mecánico, y eso me llevó a desarrollar esta actitud horrible hacia las personas que hacen el mismo trabajo honesto que hacía mi padre, explicó Valeria. Se quedaron en silencio por unos momentos. Finalmente, Roberto habló. Licenciada, todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos. Mi sugerencia es que pase tiempo real en los talleres de autogrupo, no solo haciendo visitas corporativas, sino realmente hablando con los mecánicos, los técnicos, entendiendo sus desafíos, escuchando sus ideas. Se sorprendería de cuánto conocimiento valioso hay ahí que nunca llega a los reportes ejecutivos. Valeria asintió. Lo haré. Y, señor Méndez, sobre mi diagnóstico de su camioneta, ¿puedo preguntarle si fue correcto? Roberto sonrió ligeramente. Era exactamente correcto. Discos cristalizados y balatas desgastadas de forma irregular. ¿Terminó llevándola a la agencia? Valeria asintió avergonzada. Sí, me cobraron 16,000 pesos por exactamente lo que usted dijo que necesitaba, 4,000 pesos más de lo que usted me había cotizado, y tuvieron el auto 2 días cuando usted probablemente lo hubiera arreglado en unas horas. Bueno, al menos ahora sabe que mi diagnóstico era acertado, dijo Roberto sin resentimiento. Durante las siguientes semanas, Roberto se involucró más activamente en Autogrupo del Pacífico, particularmente en el comité evaluador de la propuesta de adquisición. Visitó personalmente cada uno de los 5 talleres propuestos. Habló con mecánicos, clientes y propietarios. Su evaluación confirmó sus sospechas iniciales. 3 de los 5 talleres tenían problemas serios que requerirían inversión significativa en reconstrucción de reputación. Recomendó al consejo que se adquirieran solo los 2 talleres con mejor reputación y que en lugar de comprar los otros 3, Autogrupo abriera talleres nuevos en esas zonas con personal capacitado bajo los estándares de la empresa desde el principio. La recomendación fue aceptada por el consejo, ahorrándole a la empresa millones de pesos en una inversión problemática. Valeria, por su parte, pareció tomar en serio el consejo de Roberto.
Comenzó a hacer visitas regulares a los talleres de autogrupo, no como inspecciones corporativas, sino como oportunidades de aprendizaje. Hablaba con los mecánicos, preguntaba sobre sus desafíos, escuchaba sus sugerencias. Gradualmente, su reputación dentro de la empresa comenzó a cambiar. Los empleados empezaron a verla no como una ejecutiva distante y fría, sino como alguien que genuinamente se preocupaba por entender el negocio desde todas las perspectivas. Un día, aproximadamente 3 meses después de la junta de accionistas, Roberto estaba en su taller trabajando en un Tsuru cuando recibió una llamada de Valeria. «Señor Méndez, quisiera pedirle un favor», dijo ella. «Estoy organizando un programa de capacitación para nuestros gerentes de talleres y me preguntaba si estaría dispuesto a dar una charla sobre diagnóstico automotriz y servicio al cliente desde la perspectiva de un mecánico experimentado». Roberto aceptó gustoso. La charla se llevó a cabo 2 semanas después en las oficinas centrales de Autogrupo. Roberto, vestido con su overol de trabajo habitual porque Valeria específicamente le había pedido que viniera tal como era, compartió con casi 50 gerentes de talleres sus experiencias de más de 20 años en el oficio. Habló sobre la importancia de diagnósticos precisos, sobre cómo tratar a los clientes con honestidad y respeto, sobre cómo un mecánico puede diagnosticar problemas complejos combinando conocimiento técnico con experiencia práctica. La charla fue un éxito rotundo. Los gerentes hicieron preguntas durante casi 1 hora después de la presentación formal. Muchos se acercaron a Roberto individualmente para agradecerle por su perspectiva y para compartir sus propias experiencias. Al final del evento, Valeria se acercó a Roberto. «No sé cómo agradecerle suficiente, don Roberto. Esta charla fue exactamente lo que nuestros gerentes necesitaban escuchar. Varios de ellos me han comentado que les hizo recordar por qué entraron a este negocio en primer lugar», dijo Valeria. Roberto sonrió. «Me alegra haber podido ayudar. ¿Sabe? He estado pensando en algo que tal vez podríamos implementar en Autogrupo». «¿Qué sería?», preguntó Valeria con interés. «¿Un programa de becas para jóvenes de escasos recursos que quieran estudiar mecánica automotriz? Podríamos asociarnos con escuelas técnicas, ofrecer becas completas y garantizar empleo en nuestros talleres a los que se gradúen con buen desempeño. Yo estaría dispuesto a financiar personalmente las primeras 10 becas», propuso Roberto. Los ojos de Valeria se iluminaron. «Es una idea maravillosa. De hecho, encajaría perfectamente con nuestra estrategia de responsabilidad social corporativa. Déjeme preparar una propuesta formal para presentarla al Consejo en la próxima junta». 6 meses después, el programa de becas Roberto Méndez para Mecánicos del Futuro estaba en plena operación. 10 jóvenes de familias de escasos recursos habían recibido becas completas para estudiar en la mejor escuela técnica automotriz de Guadalajara. Roberto personalmente mentoreaba a varios de ellos, compartiendo no solo conocimiento técnico, sino también valores de honestidad, dedicación y respeto por el oficio. Valeria se había transformado notablemente. Su estilo de liderazgo ahora equilibraba la eficiencia corporativa con genuina preocupación por las personas. Los reportes de quejas de personal habían disminuido dramáticamente y, curiosamente, la satisfacción del cliente en los talleres de Autogrupo había aumentado desde que ella implementó varias de las sugerencias que había recopilado en sus visitas a los talleres. 1 año después del encuentro inicial en el taller, Roberto recibió una invitación especial de Valeria para asistir a un evento en la casa de retiro donde vivía su padre. Cuando llegó, se encontró en una pequeña celebración.
El padre de Valeria, don Ernesto Santibáñez, un hombre de 72 años con manos callosas que contaban la historia de décadas trabajando como mecánico, estaba celebrando su cumpleaños. «Papá», dijo Valeria presentándolos, «él es Roberto Méndez, el hombre del que te he hablado tanto. Es mecánico como tú lo fuiste, pero también es uno de los accionistas más importantes de Autogrupo». Don Ernesto estrechó la mano de Roberto con fuerza. «Así que usted es el famoso Roberto Méndez. Mi hija no para de hablar de usted y de cómo le cambió la perspectiva sobre nuestro oficio. Le agradezco eso. Durante un tiempo pensé que había perdido a mi niña en esa ejecutiva fría en la que se había convertido». Roberto pasó la tarde conversando con don Ernesto sobre mecánica, sobre los cambios en la industria a lo largo de los años, sobre la satisfacción de resolver un problema mecánico complejo. Eran conversaciones que solo dos personas que verdaderamente amaban el oficio podían tener. Al final de la velada, cuando Roberto se preparaba para irse, Valeria lo acompañó hasta su auto, que no era ningún vehículo de lujo, sino una pick-up Ford de 10 años que Roberto usaba para transportar herramientas. «Don Roberto, hay algo que nunca le he preguntado», dijo Valeria. «Con todo el dinero que tiene de sus acciones en Autogrupo, ¿por qué sigue trabajando en ese taller modesto? ¿Por qué no abre su propio negocio de lujo o simplemente se retira?» Roberto sonrió. «Porque el dinero nunca fue mi motivación, licenciada. Yo invertí en Autogrupo porque creía en el proyecto y resultó bien. Pero mi pasión siempre ha sido la mecánica. Me gusta el desafío de diagnosticar un problema, la satisfacción de reparar algo que estaba descompuesto. Don Arturo me dio una oportunidad cuando la necesitaba y sigo trabajando con él por lealtad y porque genuinamente disfruto lo que hago. El día que la mecánica se convierta en trabajo y no en pasión, ese día me retiraré. Pero mientras siga disfrutándolo, seguiré con grasa bajo las uñas». Valeria asintió con comprensión. «Sabe, cuando lo conocí ese día en su taller, lo juzgué terriblemente mal. Pensé que sabía todo lo que necesitaba saber sobre una persona con solo ver dónde trabajaba y cómo vestía. Usted me enseñó que la verdadera riqueza de una persona no está en su cuenta bancaria ni en su título corporativo, sino en su carácter, en su integridad y en su pasión por lo que hace. Y usted me recordó que todos merecemos segundas oportunidades», respondió Roberto. «Cometió un error, reconoció ese error y trabajó duro para cambiar. Eso requiere más valor que simplemente nunca equivocarse». Pasaron 5 años desde aquel encuentro inicial. El programa de becas Roberto Méndez había graduado a su 5ª generación de mecánicos. Más de 50 jóvenes habían recibido educación técnica de calidad y ahora trabajaban en diversos talleres de Autogrupo o habían abierto sus propios negocios. Roberto seguía trabajando en el taller de don Arturo, aunque ahora don Arturo se había retirado completamente y Roberto había asumido la propiedad del negocio, manteniéndolo exactamente como era, un taller modesto pero eficiente, donde el servicio y la honestidad eran más importantes que las ganancias. Valeria Santibáñez había sido promovida a vicepresidenta ejecutiva de Autogrupo del Pacífico. Bajo su liderazgo, la empresa no solo había crecido en términos de ganancias, sino también en reputación. Se había convertido en la empresa automotriz con mejor calificación de satisfacción al cliente en todo el occidente de México. Y todo había comenzado con un comentario cruel de una mujer arrogante que asumió que un mecánico con overol sucio probablemente dormía en la calle, sin saber que ese mismo mecánico era uno de los accionistas más poderosos de su propia empresa. La historia se convirtió en leyenda dentro de Autogrupo, contada como una lección sobre humildad,
sobre no juzgar a las personas por su apariencia y sobre cómo el verdadero éxito se mide no por lo que tienes, sino por quién eres y cómo tratas a los demás. Roberto Méndez nunca dejó de ser mecánico. Siguió llegando temprano al taller, siguió ensuciándose las manos con aceite de motor, siguió diagnosticando problemas complejos con la misma pasión del primer día. Pero ahora, además de ser un excelente mecánico, era un mentor para decenas de jóvenes que soñaban con tener un oficio digno, un accionista influyente que usaba su poder para mejorar la industria desde dentro, y un ejemplo viviente de que la verdadera riqueza está en amar lo que haces y en usar tus bendiciones para bendecir a otros. Y Valeria Santibáñez nunca olvidó la lección que aprendió aquel día. En su oficina ejecutiva, en el piso más alto del edificio corporativo de Autogrupo, mantenía una fotografía pequeña pero prominente en su escritorio. Era una foto de su padre, don Ernesto, vestido con su overol de mecánico, sonriendo con orgullo junto a Roberto Méndez, también en overol. Bajo la fotografía, una placa pequeña decía: nunca juzgues a las personas por cómo se ven, sino por cómo actúan. Si esta historia tocó tu corazón y te hizo reflexionar sobre cómo tratamos a los demás, te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones para no perderte más historias como esta. Déjanos tu like y comparte en los comentarios si alguna vez has juzgado a alguien por su apariencia y luego te diste cuenta de tu error. Estas historias tienen el poder de cambiar perspectivas y construir un mundo más justo y respetuoso.